Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En un país donde las fuerzas políticas se dividen cada vez más, varios sectores claman para que prevalezca el diálogo y no las demostraciones callejeras, ya que estas últimas no resolverán los problemas y que en realidad la búsqueda de consensos es la manera en que se encuentran las mejores decisiones. El único camino para encontrar soluciones es a través del diálogo tolerante, buscando alternativas que gocen de consenso enfocadas en promover el bien común, señaló el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé. Asimismo, diputados del Congreso Nacional sugieren al Poder Ejecutivo hacer un llamado a un gran diálogo nacional y ahí salga un pacto nacional y señalan que los temas a tratar serían el alto costo de la vida, salud, educación, seguridad y empleo. Además, piden escuchar al pueblo porque todavía tienen tiempo. Por su parte, el diputado del PCH, Carlos Umaña, señaló que ni la marcha del sábado proyectada para el 29 resolverá la crisis de polarización y parálisis legislativa. Solo los consensos y el diálogo. Los escenarios sin esto no son nada buenos para Honduras. El hambre y la insatisfacción campea. Y además, los corruptos hacen fiesta, apuntó. Tenemos que sentarnos a platicar, dar a conocer entre los diputados actores y estar unidos en un solo propósito, potenciar a Honduras como un destino de inversión y a su vez crear condiciones para que eviten la inmigración forzada. Si trabajamos de manera efectiva, dejamos atrás la confrontación y nos enfocamos en impulsar inversiones. El año 2024 podría ser sumamente positivo para el país, expresó el empresario Mario Canaguati. No obstante, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, cree que tiene el concepto que dialogar es hacer concesiones. Ven el diálogo como una debilidad. Ellos o ganan todo o prefieren hacerlo a la fuerza. Ellos valoran que cuando se negocia, se hace un diálogo. Es una muestra de debilidad y así son todas las estructuras de Libre. Analistas consideran que la elección del fiscal general podría ser la oportunidad para que los partidos políticos comiencen a entablar un diálogo, pero que el mismo sea despojándose de sus intereses. Sin embargo, expertos creen que un diálogo estaría lejos de darse debido a que Libre considera que es atacado por fuerzas conservadoras que utilizan el bipartidismo para interferir en su agenda. Asimismo, la oposición critica Libertad y Refundación por querer imponerse y respetando las leyes del país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar diversos sectores, claman por un diálogo nacional y dejar las confrontaciones. Tengo tres distinguidos invitados. Aquí está don Pedro Barquero Quesada. Don Pedro, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Raúl, gracias por invitarnos. Un placer estar aquí con tu foro de Canal 11 y los distinguidos acompañantes. Gracias. Con Mauricio Durón, le recordaba hace muchos años a don Mauricio cuando entré, sus presentaciones en Hoy Mismo. Es ex catedrático universitario aquí con nosotros para analizar la situación del país. Bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Buen día. Gracias. El destacado abogado, exdiputado en el Parlamento Centroamericano y en el Parlamento hondureño, don Raúl Pineda Alvarado. Buenos días, gracias por la invitación y gracias por la compañía. Sí, don Pedro, ¿se puede iniciar un diálogo o está tan polarizada la población, los partidos políticos, los políticos, para que no exista? Yo creo que sí se puede iniciar un diálogo a pesar de cierta polarización en algunos sectores extrema, pero que los principales protagonistas del acontecer político hondureño sí son personas que pueden ser llamadas a dialogar, a conversar y a reconciliarse. Una persona que se reconcilia y que promueve la reconciliación es una persona mentalmente fuerte y sabia. Conoce que practicando las buenas obras, la reconciliación, el diálogo, genera hormonas como la oxitocina
y que eso le da autoconciencia, autoconocimiento y le enseña a autogestionarse. Es bien importante para la salud personal y la salud social que el hondureño aprenda a estar dialogando y que es lógico que hayan diferencias. Lo malo es que por tener diferencias generemos confrontaciones y es ahí donde tenemos que aprender a dialogar sin confrontarnos, porque la manera de pensar de uno debe respetarse y uno debe de tratar de persuadir, si considera alguien que tiene razón, al otro a que acepte la razón, pero jamás obligarlo, no recurrir a la diatriba, al insulto, a la descalificación, no usar estos medios de ahora que son muy útiles, una verdadera aporte a la ciencia, pero también han sido a veces un verdadero aporte a la violencia, a la incomprensión y a la falta de crecimiento y desarrollo. Yo quisiera ver a los hondureños y hondureñas como personas que se diga de ellos, los hondureños son hombres y mujeres honestos, los hondureños son hombres y mujeres sinceros, los hondureños son hombres y mujeres de diálogo. Con los hondureños y hondureñas podemos conversar y podemos llegar a soluciones. Y es tiempo que todo Honduras se levante, desde el más pobre de los pobres hasta el más rico de los ricos, desde el más sabio de los sabios hasta el más ignorante de los ignorantes, porque a veces la ignorancia no es un defecto a per se de las personas, sino que es una consecuencia de la injusticia y la inequidad socioeconómica que prevalece en nuestros países. Entonces, todos debemos considerarnos personas humanas, personas que debemos de generar la oxitoxina, que es la hormona del bienestar mental, para poder alcanzar el bienestar material que tanto necesitamos en este país. Licenciado Mauricio. Compañeros, en los 25 años desde que dejé de estar en Hoy Mismo, acompañado con Carlos Rieder, con Adolfo Hernández, con Mayra Navarro y con otros compañeros, estuve dedicado a la docencia en el campo de las lenguas, en el campo del inglés, en lo que fue el Departamento de Letras y Lenguas y luego solamente el Departamento de Lenguas Extranjeras. En esa realidad universitaria, que es la que podría decirse que mejor domino, me di cuenta que existe un precepto que nace de José Cecilio del Valle, donde habló al decir que la educación es la primera necesidad de la República. Y quizás, si se me permite, llevar el fenómeno que estamos viviendo actualmente con lo que se vivió en todos estos tiempos de lo que es el sistema educativo. Quisiera decir que ha fracasado el sistema educativo a todos los niveles, porque quienes están en posiciones de toma de decisión no se han interesado en conocer las instancias o los recursos o las raíces de nuestra nacionalidad. Y en ese sentido, el campo de la representatividad, por así decirlo, como fuera el Congreso Nacional, ellos son un reflejo de lo que se daba, en mi experiencia, en el Consejo Universitario, donde en el Consejo Universitario las autoridades particularmente asumían funciones que realmente eran a título personal más que otra cosa, fueran decanos o directores de centro, siguiendo un lineamiento vertical de las autoridades superiores. Y eso es lo que está sucediendo. No hay diálogo, no hay acercamiento, no hay voluntad, no hay buena fe, porque precisamente las autoridades en la esfera política realmente no quieren dialogar porque no conocen cuál es su función social. Están en el Congreso Nacional representando departamentos, comunidades que han votado por ellos, han llegado a la posición que ocupan, pero realmente no responden a las inquietudes. Cuando yo escucho por las radioemisoras o por la televisión llamadas telefónicas a través de diferentes foros por los medios, yo escucho las inquietudes que el ciudadano en común comprende perfectamente, en promedio, lo que es la división de poderes del Estado. Pero hemos vivido en los últimos 20 años una situación donde hay una injerencia que todo el mundo comprende que es nociva, donde un poder del Estado se involucra en el del otro en las tomas de decisión. El ejercicio de una autocracia no es conveniente para la nación. Cada quien debe ocupar el cargo que les corresponde para efectos de lograr ese diálogo y esa conciliación. Raúl.
Yo creo que don Mauricio ha tocado un tema de particular importancia, el tema de la cultura política, el tema de la educación cívica, que en Honduras se ha expresado en el hecho de que, por ejemplo, cuando ganaba el Partido Liberal, los puentes se mandaban a pintar de rojo, y cuando ganaba el Partido Nacional se mandaban a pintar de azul. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda esa brillante expresión de triunfalismo y de cultura cívica que se daba a partir de lo que llamamos la tercera ola democrática en Honduras. El otro aspecto que tiene que ver con la realidad actual es que no tenemos convocantes. Antes los conflictos políticos se iban a resolver a la Fuerza Aérea porque había una fuerza, en el sentido estricto de la palabra, fuerza física y fuerza política, que convocaba a los partidos y llegaban los campesinos a través de sus organizaciones y el movimiento social representado por los trabajadores. Hoy esa fuerza política no tiene ninguna capacidad de convocatoria. Y después buscamos a la iglesia. Así surge el primer fiscal general de una comisión que preside el cardenal Rodríguez, y cuando la famosa masacre de los Horcones, la iglesia asume un papel protagónico. Hoy no tenemos eso. Hoy no hay quien tenga la autoridad moral, política o la influencia como para convocar a los protagonistas del conflicto. Y eso por sí mismo es un problema. Algunos me han dicho que el gran convocante debería ser el líder del país o la lideresa del país, en este caso la presidenta de la República, que a mi criterio se anotaría un éxito y mejoraría sustancialmente su imagen si, despojándose de ese discurso atávico de somos resistencia o un discurso más propio de una campaña política callejera que de un gobernante, convocara a la oposición. Al fin y al cabo son hondureños y algunos de ellos, seguramente la mayoría, de querer lo mejor para Honduras, y empezar a buscar puntos de coincidencia. Seguramente no va a haber concordancia en todos, pero eso le daría mucha esperanza a la sociedad y mucha confianza en la clase política. Este año que viene va a ser un año difícil para Latinoamérica. El 2024 van a haber elecciones en 6 países. El hecho de que en Guatemala haya ganado un candidato de izquierda le complica el panorama a los Estados Unidos, porque tiene un presidente en El Salvador que no se sabe qué línea política sigue, Nicaragua izquierda, Guatemala izquierda. Habrá que ver cuál es la disposición de los norteamericanos a perder su área de influencia en Honduras, y puede haber conflictividad. Por otra parte, los problemas de Latinoamérica son los mismos. El presidente de Chile tiene graves problemas por la reforma fiscal, que tiene su equivalencia en la ley de justicia tributaria. Lo mismo le pasa a Petro en Colombia. Entonces, si pudiéramos sacar un colofón de cantar a algo de este ejercicio intelectual que estamos haciendo, yo recomendaría que la presidenta llamara a toda la oposición o a una parte de la oposición y buscara, aunque fuese un arreglo que nos permita al menos salir del estancamiento en que hemos caído en el Congreso. ¿Cómo sería y quiénes podrían conformar ese diálogo? El diálogo, obviamente, yo concuerdo que tiene que venir del más alto nivel, en este caso de la señora Presidente. ¿Por qué? Porque ella fue la electa en una competencia electoral y por una alta incidencia de votación ciudadana. Obviamente aquí deben de estar los protagonistas de la política del país,
y quizás cada político debe hacerse un examen de conciencia para que concluya de manera personal e individual si merece estar en un diálogo tan importante para asistir a una invitación de este tipo. Paralelamente, es indispensable que estén los sectores que generan el bienestar económico del país, y estos sectores son desde el más pequeño empresario hasta el más grande empresario que hay en Honduras. Es la representación de las diferentes cámaras de comercio e industria, el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada como organismo cúpula de la empresarialidad del país, los sectores laborales, campesinos y obreros, y ¿por qué no ser tomada en cuenta la opinión moral que representan las diferentes iglesias cristianas en Honduras, porque somos el 92% de cristianos en este país. Y es una voz que tiene que ser escuchada, que de hecho ya se manifestó en una reciente manifestación cuando llegaron a expresarse las iglesias cristianas en conjunto sobre este asunto de la educación sexual. Creo que en la participación de un diálogo debe estar de manera imprescindible la academia, representada por las universidades y por los grupos de organizaciones de profesionales y científicos del país. Son sectores que deben de ser considerados en un diálogo, y también que estén participando los diferentes organismos internacionales como observadores y probablemente representantes del cuerpo diplomático de Honduras, porque es importante en esta interacción mundial que existe que la gente tenga idea de lo que se hace en Honduras y cómo promoverlo. ¿Quiénes deben formar parte de ese diálogo? ¿La oposición también? Bueno, definitivamente. Sí, el asunto es que es un complejo tan grande. Digamos, yo no domino lo que es la política vernácula, lo tan sofisticado como don Pedro y don Raúl están manifestando. Yo lo que sí puedo ver es que la desconfianza general, que cada vez se hace más efectiva, debe ser en la credibilidad de las partes que integraran esos diálogos. En el campo de la academia, donde yo puedo, tal vez la mayoría de la teleaudiencia no conoce de mi persona. Yo entré en 1982 a través de un concurso al Departamento de Lenguas, luego fui jefe de departamento, luego en algún momento fui miembro del Consejo de Educación Superior, donde vi cómo se maneja y cómo se priorizan ciertas decisiones, luego en diferentes actividades, y yo me di cuenta de que a nivel de consejo universitario existe una debilidad muy grande, de que existen lineamientos que se han observado en años anteriores, donde si la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, haciendo uso acopio de su perfil histórico, participara, no estoy convencido de que las personas que fueran designadas para esa función tuvieran realmente el apoyo de la comunidad universitaria por entero. Conocen muy bien las situaciones de conflicto que se están dando, pero si la Universidad Nacional nombrase personas para participar, recuérdese que desde el año 2010 ha habido un desorden interno en el nombramiento de autoridades, donde decanos, directores de centros y autoridades de alto nivel que realmente han estado bajo una condición muy irregular en el ejercicio de sus cargos. Estamos hablando de interinatos que comenzaron en el año 2010 y que todavía a estas alturas los miembros del Consejo Universitario, que son autoridades universitarias, mantienen interinatos desde hace, por lo menos desde el año 2017, por no decirlo desde antes. Entonces, son interinatos donde están ocupando cargos que no han dejado espacios democráticos para que sus respectivas facultades les pudieran proponer relevos, o sea, una situación indefinida, eterna, de una participación con autoridad. Entonces, la Universidad Nacional, si pasara a formar parte de un encuentro de conciliación, son personas muy vulnerables, porque el interinato no le da la autoridad adecuada para decir yo represento mi facultad o yo represento a la instancia respectiva. Entonces, el aspecto académico, que es el que más me interesa, está realmente muy vulnerable
cuando se refiere a las universidades. Y luego tenemos, si se me permite, hablar de que en aspecto histórico, y en esto debo hacer referencia a que mi padre fue rector del 49 al 54, y él me habló sobre la autonomía universitaria. Y en ese sentido, él me dijo que la función de la universidad era tan delicada, lo que es la educación superior, de que ya no podía ser, como él fue nombrado por un gobierno, por un ministro de Educación y por el Poder Ejecutivo. Entonces, él dijo, es necesario que la política de la academia, sus decisiones, sus programas y demás, deben ser productos del consenso interior, pero actualmente eso no se está respetando. Es decir, existen lineamientos contaminados en lo que es políticas de inversión, políticas de convenios y demás. Entonces, una de las vulnerabilidades más grandes es que existe mucho, como se mencionó, creo que el compañero Pablo Carías lo mencionó en un reportaje del día de ayer, de que el aspecto del presupuesto de la universidad está incidiendo en lo que es la orientación de la academia. Y siendo así, yo podría agregar, hablando de mi padre, de que aquella situación de 1957 con la autonomía universitaria durante la Junta Militar de Gobierno, estamos viendo de que en el 58 el gobierno estableció, a través de la nueva Constitución de diciembre del 57, lo que fuera un 6% del presupuesto general de la República como mínimo para la Universidad Nacional. Pues esos, en aquel tiempo, estamos hablando que era 1957, tal vez habría 5,000 estudiantes, todos ellos en Tegucigalpa, no había otras universidades, y tal vez el presupuesto fuera 700,000 lempiras en aquel entonces. El 6% en el año actual es de 18,000 millones de lempiras, según el presupuesto general de la República. Y la universidad, en los últimos años, durante todo este periodo de interinatos, no ha tenido la responsabilidad de reclamar o invocar o hacer uso del mandato constitucional para que la universidad tenga un desarrollo según sus planes operativos a través de todas facultades y centros. Entonces, políticamente, podría decir, en el aspecto financiero, las autoridades universitarias no tienen el peso suficiente para reclamar lo que se les ha negado en los últimos 6 años. Si no tienen esa voluntad, pareciera que los recursos que la Secretaría de Finanzas debería ejecutarles no han tenido el coraje de ir y reclamar, invocar la Constitución y decir dónde están esos valores que la Constitución manda. Entonces, diría que la universidad está en aspecto de mucha debilidad porque no se atreve a invocar lo que necesita para tener unas funciones. Entonces, en ese sentido, parecería que el gobierno central tiene alguna influencia para que la universidad no se atreva a reclamar lo suyo. Y de parte de que en el 2007 y 2008 fui miembro del Consejo de Educación Superior, donde descubrí que de parte de las demás universidades, que ya eran 14, creo que eran 14 privadas, más unas 5 públicas, existía un cierto recelo sobre ese 6%. Las universidades sentían recelo y decían, y lo intentaron y lo logramos sofocar, de que ese 6% debía ser distribuido entre todas las universidades. O sea que existe un apetito para que la universidad no tenga esos valores. Entonces, de parte de la academia, si es todas las instituciones universitarias pasan a ese diálogo, habrá necesariamente que demostrar exactamente si existe buena fe y buena intención, porque la educación pública a nivel superior está en riesgo. ¿Los temas de ese diálogo cuáles deben ser? Mire, primero pongamos los pies en la tierra. ¿Quiénes deben estar ahí? Pues los protagonistas del conflicto. ¿Y quiénes son los protagonistas del conflicto? Pues son los políticos. ¿Cuál es el objetivo actual? Un alto al fuego, una especie de detente, una especie de suspensión de situaciones absurdas. Por ejemplo, la oposición hace una marcha, fenómeno interesante porque es una marcha de voluntarios
es una marcha pacífica, es una marcha esa casi a la carrera, y el gobierno, en lugar de soslayar ese tema, lo que hace es convocar otra marcha que seguramente va a ser inmensamente mayor que la que hace la oposición, pero que al final no le va a dejar absolutamente nada. Entonces tiene que convocar la gente del Partido Nacional, la gente del Partido Liberal y la gente del Partido Salvador de Honduras. Ahí la universidad, incluida la empresa privada, no tiene nada que hacer porque el problema no es con la empresa privada. Y la empresa privada se va a mover por sus intereses, y cuando yo escucho al licenciado Durón, me atemorizo de que pareciera que la universidad es una prolongación, un apéndice de lo que se hace en otras esferas del Estado y no una élite dedicada a la investigación, al estudio y a la propuesta científica de solución de los problemas nacionales. Es decir, el problema hay que resolverlo desde el punto de vista de la inmediatez. ¿Qué problema tenemos? La administración pública está parada. Los temas que tienen que ver con una reforma económica, con una reforma política, se han soslayado, se han hecho un lado, porque ahora el problema es más terrenal, más prosaico, más pedestre. Es un tema que no tiene nada que ver con lo que ocupa este país. Aquí no le hablan de la ratificación, por ejemplo, del tratado que tenemos con Nicaragua, que nos está haciendo perder influencia en el Golfo de Fonseca, o de la ratificación del tema de las sedes. Deben estar los políticos, pero los políticos sensatos, porque en ambos sectores hay políticos extremadamente radicales que sienten idolatría por la confrontación. Tenemos un amigo común de la oposición que dice que Mel Zelaya significa Marx, Engels y Lenin. ¿Ah? Digo, no miro a don Manuel Zelaya leyendo los 8 tomos del Capital de Marx en su última versión. Y obviamente también dentro de la gente del gobierno hay personas radicales que no miran más allá de su nariz. Decía Mao Zedong, cuando se señala la luna con el dedo, los listos miran la luna y los tontos se quedan viendo el dedo. El país está pasando por una situación bien difícil. Y la tendencia es que seguimos en esa idolatría del evento electoral, de que no hemos parado de hacer campaña, no hemos parado de estar pensando en la próxima elección. Si seguimos en eso, compadre, este país va al abismo, como está sucediendo con otros países de Latinoamérica. ¿Qué temas te van a abordar? Temas económicos y temas políticos. Uno de los temas fundamentales es si se va a cambiar ese concepto de socialismo por el concepto de social. El socialismo es arqueología. ¿Dónde encuentra usted países socialistas? Corea, Cuba, ni Rusia ni China son sociedades políticamente organizadas bajo el modelo socialista. Estaba viendo que China invirtió 146.000 millones en África, y cuando no le pudieron pagar se hizo cargo de la mayor parte de los puertos de África. Es decir, no hacen concesiones producto de actos de caridad cristiana, y para eso tenemos que estar preparados, analizar, y ahí es donde la universidad se vuelve deficitaria, analizar qué consecuencias genera la relación con China en Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué ganó Costa Rica, aparte de un estadio? ¿Cuál es el interés de China en Centroamérica? ¿Es querer asociarse en una alianza estratégica económica, o simplemente querían sacar a Taiwán y seguirlo estrangulando? ¿Cuál es el interés de China? ¿Eliminar a Taiwán o tener relaciones con el gobierno de Honduras? Todos esos temas deberían hacerlo los tanques de pensamiento de las universidades, pero las universidades no le devuelven a la sociedad hondureña prácticamente nada de lo que invierte el pueblo en esos centros de estudio.
Entonces, sí siento que estos programas deberían servir para poner en el tapete algunos temas de debate. Yo siento que es necesario platicar. Ahora, ¿y qué pasa cuando el diálogo no funciona? Cuando el diálogo no funciona, entonces hay que tomar decisiones. ¿Y usted cree que el Libre quiere diálogo? Yo creo que hay un sector de Libre muy sensato y que por su propio provecho al Libre le conviene dialogar. Si usted me hubiera preguntado hace un mes quién va a ganar las próximas elecciones, yo le hubiera dicho sin vacilar. Los astros están alineados para que gane el Libre. Si me pregunta ahora, tendría que decirle, Libre ya perdió aquella idea de que era el dueño de la calle. Ya hubo una manifestación, pequeña o grande, que salió de la calle. Segundo, el otro problema que se presenta en el caso de Libre es que ha perdido el control del Congreso y eso puede ser sumamente peligroso, y que el gobierno ha bajado su nivel y se ha ido prácticamente a confrontar como confronta la base. Yo creo que Libre tiene un grave problema ahorita y que esto que pasó, esta manifestación tiene que ponerlos a reflexionar, pero a reflexionar en el sentido de procurar una alianza, por lo menos con el sector oficialista del Partido Liberal, porque el otro sector ya negoció con el sector conservador. Independientemente de eso, Libre no es tan fuerte como se piensa. Mire lo que pasó con la iglesia. Una manifestación y le doblaron la mano al gobierno y tuvieron que vetar esa ley que tenía que ver con el tema de la educación, del embarazo precoz. Entonces, desgraciadamente aquí están como borrachos de poder y no entienden que la mejor forma de garantizar un triunfo electoral es hacer un buen gobierno. Me parece muy interesante. Exactamente. ¿Y qué significa un buen gobierno? El problema no está con las instituciones. Las instituciones son nobles, son maravillosas. Lo que sucede es que los defectos y las deficiencias son producto de los funcionarios que están al frente de eso mismo. Cuando tenemos, por ejemplo, críticas en el pasado a lo que fuera el fiscal general, el fiscal, todos los demás, la operación, la verdad es que el reclamo no debería ser a ese funcionario. Él no llegó allí a la fuerza. Fue el Poder Legislativo el que tuvo una ocasión de escoger entre un centenar de candidatos y colocaron a una persona que era inadecuada para el cargo. Y los defectos y las deficiencias que resultaran de la misma, el reclamo debería ser para el Congreso Nacional. Y eso no sucede. Es muy fácil, digamos, en las aulas de clase, cuando había problemas en la universidad, que es el tema al que siempre regreso, la culpa se nos atribuía a los profesores porque los estudiantes era a nosotros a los quien veía. No se daban cuenta de que había decisiones, acuerdos a nivel de autoridad universitaria. Lo mismo sucede con el Congreso Nacional. Estamos viendo ahí personas que siguen intereses, con excepciones desde luego, particulares, donde el reclamo no se escucha del pueblo y los legisladores no atienden esas inquietudes. Bueno, yo creo que el problema del diálogo en Honduras tiene que ser más global, más incluyente. Al ver eso en el Congreso, ¿cuál diálogo me está describiendo la gente? Sí, es cierto. Incluso yo quiero decir aquí que yo he conversado con personas de muy alto nivel en el gobierno o personas muy influyentes en el gobierno y que me han dicho que ellos no quieren diálogo, lo cual es un error, considero. Pero veamos, a ver. La política determina la economía aquí en cualquier parte del mundo y en cualquier periodo de la historia. La economía determina la realidad social y esa realidad social involucra todo lo que es educación, salud, vivienda, bienestar en general, etc. Entonces, ¿quiénes son las personas sujetas a un diálogo? Cierto, en primer término los políticos, porque los políticos son los que dirigen el país.
pero por otro lado, los que son determinantes en el desarrollo económico del país son los empresarios. Y los empresarios deben de ocupar una posición en un diálogo de este tipo, porque ya los empresarios en Honduras deben de aprender, y los políticos deben aprender, que los empresarios no deben de tener políticos a sus órdenes, por no decir a otra cosa, bajo otro término, y que los políticos deben de aprender a tener dignidad política y a ser independientes con sus posiciones políticas dentro del país. Y ambos deben de entender que la postura de ambos debe ser la posición de buscar el bienestar común en beneficio de la población en general. Y obviamente hay otros sectores que deben de ser oídos, porque no podemos evitar que el capital, sin sus empleados, ya sea ejecutivos, oficinistas y obreros y campesinos, no pueden subsistir. Lo que sí creo que quizás un diálogo ordenado pudiera ser sectorizado, en el sentido de que se reúnan los diferentes sectores atinentes dentro del gobierno con los distintos sectores que son importantes en el país y que contribuyen a su desarrollo en el país, del país, perdón. En tal sentido, pues creemos que sí, el diálogo tiene que sostenerse y obvio, ya debemos de quitar en este momento esos ataques que no llevan absolutamente a ningún lado. Aquí debe prevalecer la conversación, el diálogo. Y las personas que son irritantes y que provocan esos disgustos, esas riñas en el Congreso, como el que estamos viendo ahorita en pantalla, pues yo creo que deben de aprender a callar y también a hacerse un lado en determinados momentos y a buscar su protagonismo cuando les corresponde y no cuando son innecesarios y más bien provocan una situación indeseable para el país. Pues en este sentido pues hay una instancia dentro del gobierno y la sociedad que es el Consejo Económico y Social. Quizás este Consejo Económico y Social pueda apoyar a la presidenta en la decisión de convocar a un diálogo y, como digo, puede ser sectorizado, puede ir por partes, pero lo importante es buscar que vayamos viendo las necesidades tanto internas como externas del país. No podemos sustraernos tampoco en un diálogo de la situación geopolítica que ha jugado Honduras históricamente y que está jugando y que va a pasar en el futuro. Ahorita en el mundo hay mucha inquietud. Corea del Norte está amenazando con atacar a Corea del Sur. Muchos consideran que Corea del Norte habla cuando China no quiere decir algunas cosas muy duras a los Estados Unidos y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver Corea del Norte con Honduras? Ya aquel concepto de aquel libro, la aldea global, ya está funcionando. Ya estamos en la aldea global. El mundo es una aldea global. Todo lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en lo que antes eran los confines de la Tierra. Ya las comunicaciones eliminaron los confines en la Tierra. Estamos cerca, no solamente las comunicaciones electrónicas, sino que también humanas, porque con la velocidad en que nos movemos en los aviones, estamos en menos de 12 horas al otro lado del mundo y tranquilos. Ya estamos participando en una sinergia universal y tenemos que tener también ese concepto de universalidad en Honduras, porque de alguna manera van a influir los acontecimientos en nosotros y aunque nosotros muy pocos quizás podamos influir en esos acontecimientos, pero debemos de tener una postura, por lo menos para que nuestro pueblo tenga una orientación hacia dónde vamos y lo que nos puede venir. Y si no viene ningún diálogo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es que el problema son los actores, miren. La clase política hondureña tiene un gran componente de gente perversa y de gente bobalicona también, ¿verdad? ¿Recuerda usted el diálogo que se planteó en Naciones Unidas cuando aquella crisis que aparecieron don Eval Díaz representando al gobierno y hubo una reunión ecuménica y todos los partidos y todo el mundo platicando? ¿En qué quedó ese diálogo?
Cuando Sergio Membreño me invitó, le dije, no pierdo mi tiempo en eso es una forma de ganar tiempo por parte del gobierno para que pase lo que pasa siempre en Honduras. Busquemos que las cosas se enfríen y el problema lo va a resolver el tiempo porque no hay voluntad política de resolver el problema. Usted necesita identificar primero los actores, y aquí solo son 4, que son los que van a decir, bueno, ¿va a haber ley de justicia tributaria o no? Que son los que van a decir, ¿vamos a elegir el fiscal o no? Que la sociedad civil se va a cansar de hablar del fiscal y al final un político que no lee, que a veces por milagro de equilibrio anda en 2 patas, es el que va a decir si se va a elegir o no se va a elegir. Eso que miramos en el Congreso es vergonzoso, pero es lo que tenemos. Eso somos. ¿Ya? Con un gran problema, el espíritu deportivo. Aquí la gente está pendiente, vamos a ver esa manifestación de Libre, a ver qué tanto más grande es que la manifestación que hizo la oposición. Y al final uno se pregunta, bueno, se hizo una gran manifestación y ¿qué ganó el país? ¿Qué fue lo que obtuvimos? Un país que se va hundiendo como en algún momento se hundió Argentina. Argentina fue el 3er país más rico del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. En un periodo fue el más rico del mundo, sí. Argentina, el más rico del mundo. Sí, le dio de comer a España después de la Guerra Civil Española. Alimentaba al mundo. ¿Verdad? Hoy usted va a Argentina y compra una pizza en la mañana y en la tarde el precio cambió. Sin embargo, yo creo que una manifestación oficialista no es lo que el pueblo quiere escuchar. Claro. El pueblo quiere escuchar resultados, la práctica, la vida de todos los días. Allí está una manifestación. Y un detalle, ayer, a raíz de, para vertebrar con lo que decía Pedro, sube el combustible, el cartón de huevos subió 5 lempiras. ¿Ya? ¿Sí? Los frijoles, que es la comida básica del hondureño, subieron. Pero ¿quién está monitoreando eso? ¿Qué pasa en Argentina ahorita? No hay dólares. Por eso nosotros debemos ser muy cautos, muy prudentes en nuestra relación con los norteamericanos, porque somos un país tan modesto económicamente que aquí en una semana tienen de rodillas a cualquier gobierno. Y nosotros seguimos con unas poses como que somos una potencia, como que el eje del universo pasa por Honduras, como que está el presidente Biden con un telescopio viendo qué está haciendo Mel Zelaya y qué está haciendo el señor Asfura. No, tenemos que sentarnos a platicar y reasignar papeles. Por ejemplo, a mí, el papel de la universidad es parasitario. Usted pregunta, bueno, tenemos un problema de agua. Honduras es el 2.º país de Centroamérica que tiene más agua, pero hoy el agua está llevando su valor al nivel del petróleo. Va a llegar un momento en que el agua dulce va a ser motivo de guerras y motivo de conflictos. Sí. ¿Qué me recomienda la Universidad de Honduras? Eso es valioso. Me trae a la memoria que en los primeros 20 años de autonomía, los claustros de profesores de las diferentes facultades, fuera ciencias económicas, fuera ingeniería, fuera derecho, se reunían y espontáneamente, como lo manda la Constitución y su propia ley orgánica de la universidad, se ocupaba de los problemas nacionales. Entonces se reunían sin esperar a que el Banco Central o Finanzas o quien fuera, Obras Públicas lo pidiera, publicaban páginas completas en el periódico donde ponían su propuesta para resolver situaciones del momento. Claro. Y no digo que el gobierno respondía y estaba de acuerdo. Es más, la universidad se sentaba en la mesa de los grandes conflictos. Sí, eso es. Miren, a mí me llama, yo observo mucho el desarrollo de Israel. Israel es un país sumamente interesante, conlleva la historia de Israel prácticamente la historia de la humanidad.
Israel tiene una organización política muy fuerte, pero esa organización política va tomado de la mano de su organización económico-empresarial y sus organizaciones científicas, académicas e incluso religiosas. Y es interesante ver por qué Israel está donde está y cómo influye en el mundo y cómo determina muchas veces de manera directa o indirecta decisiones a nivel mundial. Poniendo un poquito los pies sobre la tierra en el tema que nos ocupa, ¿por qué no empezamos promoviendo el diálogo político entonces? A ver, ordenemos los diálogos, que se reúnan los políticos y que conforme se vaya resolviendo el tema político, entonces entre los aspectos de los actores económicos del país para hacer una continuidad y también ir escuchando lo que tiene que opinar la academia. Ahora ya no solamente es una universidad, hay varias, y en todas hay gente que piensa y en todas hay personas que tienen un valor científico y conocimientos sobre los temas diferentes que ocupan. Así es que aquí recomendaríamos, o yo recomendaría por lo menos, que los elementos que protagonizan la política en Honduras se llamen y se sienten. Tengo entendido que hay alguna negociación ahí por algún lado, no puedo hablar sobre eso, no tengo mucha información, pero ojalá que eso sea el inicio de un diálogo serio entre políticos para poder seguir adelante, porque como dije anteriormente, la política determina la economía determina el bienestar social de un país y no podemos dejar de hacer sinergia con esos tres grandes sectores. Sí, Honduras tenemos grandes falencias, grandes defectos, estamos gobernados por quienes escogemos que nos gobiernen y a veces los gobiernos son un reflejo de sus pueblos, pues porque ya hay quienes eligen a los gobiernos, pues si hay una democracia los eligen los pueblos, si hay otra cosa ya estamos hablando de otros temas. Pero mira, Pedro, tú tienes un problema inmediato, los acontecimientos que están por venir. ¿Cuándo se elige la nueva directiva del Congreso? Tienes para enero del otro año. Hay que elegir el Tribunal Superior de Cuentas. El fiscal sobre todo ahorita. Tú puedes esperar con la fiscalía te puede caminar sola, porque el fiscal es una figura en una organización que camina sola y que el fiscal ni sabe lo que está haciendo. ¿Sabe cuántos contratos tiene que firmar el fiscal? Solo de arrendamientos, más de 1000 contratos. Cuando tú vas a la fiscalía vas a ver a aquel pobre hombre revisando documentos. Es que hay que reformar esa ley, Raúl. Hay que cambiar el Ministerio Público. El fiscal que no firme contratos, que tenga un director administrativo. El problema es que lo que se viene ahorita son escenarios de mayor conflictividad. ¿Por qué? Porque va a haber que elegir la directiva del Congreso y no creo que la oposición esté de acuerdo con que sigan los directivos que están actualmente, a excepción del presidente, que en algún momento libre tendrá que ver qué hace con él. Y eso va a ser motivo de más conflicto. Y conflicto con la fiscalía, y conflicto con el tribunal, y conflicto con los otros organismos que elige el Congreso, que tienen paralizada la acción legislativa. Viene el presupuesto. Ay, si la oposición no aporta esos votos, o torpedea el presupuesto, ¿qué va a pasar? Y eso impacta en la economía. Entonces, yo siento que deben ir paso a paso, llegar a acuerdos inmediatos. ¿Por qué? Porque la democracia en Honduras va en picada libre. Si tú lees el último informe de The Economist hecho en 165 países, te vas a dar cuenta que Honduras ha bajado de categoría, que está muy cerca de un país, de una democracia autoritaria, y venimos de ser una democracia híbrida, y que vamos en caída libre a un gobierno autoritario si no se dan los acuerdos que sirvan para generar algún nivel de gobernabilidad. Y yo no voy a acusar en esto solamente al sistema que gobierna, sino también la oposición. Si aquí la idea es caerle a la administración pública,
para ver cómo nos lucramos personalmente del patrimonio nacional. Eso no es bueno. Entonces vivimos sistemáticamente señalando errores, que si el gobierno anda en carros blindados, que tiene seguridad, que si cumplió con los peajes o no cumplió. Pero Honduras necesita una enorme dosis de patriotismo en su clase política y una enorme dosis de sabiduría que deberían dársela a las universidades, y no lo hacen. En proyectos de corto plazo. Resolvamos el problema del fiscal. Pero para ojo del fiscal se ocupa diálogo, acuerdos, y ahí en ese Congreso no se ve eso. Sí. Lo que pasa es que hay otros temas más de fondo. Y uno de los temas de fondo que hay que reconocer es que ahora ya no le dan dinero a los diputados. Sí. Ese es un tema que... ¿Les cuento algo? Sí. Unos diputados cuando una elección ya en esta legislatura, con este nuevo Congreso me decían, yo les decía, entiendan que no les van a dar dinero. No me creían. Y no les dieron dinero. Es que es correcto, que los diputados tienen que legislar, no tienen que andar con dinero. Dinero para ellos. Sí. Menos todavía. Eso se da en efectivo. Menos todavía. Y el problema es, pero no lo tocamos públicamente, es decir, empezamos a ver el esquema macro, medio romántico. Pero oiga, no y un líder político no me creía. Sí. No, entendí que no les van a dar dinero, le decía yo, y no me creía. Pero bueno, ya es un paso, pues, porque no les den el dinero que antes les daban. Pero no deben de dárselo. Pero te genera un empantanamiento en la toma de decisiones, porque hacen sentir peso político, porque no les dan la plata que ellos ocupan para comprarse una nueva Prado, para mandar a reparar su casa. Tú tienes que enfocar los problemas políticos de esa manera, descarnadamente. ¿Qué factores te está afectando ahorita? De acuerdo. Que no les están dando plata y los acostumbraron. Y eso no solamente es en Honduras. Qué mala costumbre, ¿eh? Deberían de quitar esas malas costumbres, y hay que empezar también a denunciar a los que quieran promover eso con nombre y apellido, para que la población sepa escogerlos y elegirlos a los que no tienen esa tendencia, y a no elegir más a los que hacen eso. Porque precisamente por eso nos empantanamos, porque queremos tener un país que tenga un arranque para empezar a estar en el desarrollo, y de esa manera no vamos a salir nunca. Por eso entonces empecemos a ver cuáles son los problemas del país priorizados. ¿Por qué no en el Consejo Económico y Social que existe, que es una instancia del gobierno, donde entiendo que participa la empresa privada, entiendo que participan otros factores, no empiezan a decir, bueno, vamos a priorizar esto? Ahora sí, estoy de acuerdo yo con Raúl, hay cosas que son urgentes, pues ya, también empecemos a ver estas cosas urgentes. Lo que el gobierno tiene que plantearse, y lo que la presidenta Castro y sus asesores tienen que plantearse es, ¿qué queremos nosotros? ¿Sacar adelante a Honduras, o queremos apoderarnos de Honduras? Y que lo definan y lo digan, aunque el pueblo lo esté intuyendo. Me tienen que disculpar. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Recuerden que todo el enfoque mío, la panorámica mía, es en el campo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo recuerdo que como de 1999 al 94 se habló de la reforma universitaria. Doctor, ¿se va a reelegir el rector? ¿Cree que continúe? Perdóneme, pero debo reservar mi opinión, pero yo creo que el gobierno interino... La quinta enmienda. Si de mí dependiera, quizás haya represalias de orden desconocido. Yo diría que todas las autoridades universitarias deberían vacar de inmediato, por dignidad, porque según la ley orgánica y su reglamento, ellos tienen 4 años de ejercicio, y el relevo es producto de una consulta interna de los centros para que haya un relevo de participación de los compañeros. O sea, un decano ya ejerció sus 4 años, o tal vez fue reelecto, pero debe haber una transición para una nueva persona. Se les ha negado desde el 2000, comenzando el 2010, pero prácticamente el 2017, a que haya nuevas autoridades. ¿Y qué sucede? Que es penoso que no haya un nivel de conciencia
porque no se atreven a llevar la contraria. Siendo interinos, decanos, directores de centro y el mismo rector, ellos están en una incertidumbre donde no tienen una autoridad legítima para ocupar el cargo. Entonces se sienten más interesados de protegerse entre ellos mismos para mantener el status quo, lo que ya vacó, ya caducó. Eso no puede continuar. Eso se refleja en todos los órdenes del país y en el orden político. Todo el mundo quiere mantener su status quo, pero lamentablemente son las cosas que tenemos que ir superando. Sí, son las cosas que tenemos que ir pero superando. no hay voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿qué requiere el Honduras? ¿Qué tipo de gobierno requiere Honduras para ordenar el país? Para empezar. Esa es la pregunta. O sea, yo me pregunto a veces, ¿realmente la democracia sigue teniendo aplicabilidad? ¿Habremos llegado en algunos países del mundo a una finitud de la democracia o un principio de esa finitud? ¿O necesitamos ejercer con más fuerza la democracia dentro de un orden y dentro de una presión social? Es una cuestión de semántica, Pedro. Es decir, lo que algunos entienden por democracia es poner a mi candidato en el lugar que me va a dar empleo a mí. Y esa situación es muy delicada, es decir, no tiene ningún sustento. Sencillamente lo que es. Yo recuerdo un discurso político hace unas 2 décadas o más, donde un candidato le dijo a la gente que lo rodeaba, que decía habrá empleo, habrá mejor empleo. Yo percaté de la respuesta del público que quienes lo acompañaban para percibir de que el gobierno les iba a dar empleo, que iban a encontrar chamba en el Estado. Cuando lo que él quería decir, lo que él quiso decir, tal vez no se comunicó correctamente, era que iba a fortalecer la economía del país para que hubiera inversión de la cual se derivasen empleo para todas las personas. Pero la gente ve en el Estado la ocasión para solventar sus necesidades, y de eso se aprovechan algunos. Cuando estamos viendo la delincuencia, el hambre, las necesidades, que en ese desorden las personas, el ciudadano común, realmente ve soluciones inmediatas y no se da cuenta que el desorden... ¿Y qué hace usted con eso? ¿Perdona? ¿Qué hace usted con eso? ¿Cómo lo puede resolver? Si es la naturaleza del ser humano. Es una tarea. Y usted lo describe muy minuciosamente. ¿Qué hacemos con esa gente que se ha envilecido al extremo de creer que dar trabajo es ir al gobierno porque ahí no se trabaja? ¿Cómo lo cambiamos? No, miren, perdónenme, pero ya, aquí quiero terciar por lo siguiente. El problema fundamental de Honduras se llama educación y formación. Correcto, ahí estamos, ese es el punto al que quería llegar. Ese es el problema. Tienes que educar a la gente. Nosotros no tenemos formación en el hogar, no tenemos educación en el hogar y nuestras escuelas no necesariamente hacen mucha diferencia. La educación es la solución, ¿va? Y la educación es la solución. Sí, así es. Es ahí donde nosotros necesitamos empezar. Pero estamos en un barco que está navegando y estamos en una tormenta. ¿Qué hacer? Primero es salir de la tormenta y luego ver cómo aprenden nuestros capitanes y marineros a evitar caer en las tormentas, a visualizarlas y a evitarlas. Bueno, es ahí donde hay que tomar medidas en este momento sobre la marcha. Por eso yo hago una pregunta concreta a los que nos gobiernan y a los que deciden en este país. ¿Qué queremos de Honduras? ¿Queremos la misma Honduras de siempre o queremos hacer un cambio razonable, democrático, donde haya educación para que puedan haber las demás consecuencias que generan un bienestar social de manera adecuada para el país? ¿Y cómo empezar a hacerlo? Y esto no se puede lograr sin diálogo. Mira, no se puede lograr sin un diálogo constante. Es que la característica del diálogo en el país es que tiene que ser constante. No es perder tiempo en irse a sentar horas y estar dialogando, no. Es durante la actividad, durante el movimiento que se da en el día a día, estar abiertos a un diálogo constante y a conversar, a discutir, y eso involucra llamar a sectores, sentarse con ellos y hablar. Hay otro fenómeno interesante. Mira, aquí tienes a Valladares que tiene
lo que nosotros llamamos calle política. Sí. ¿Ya? Tu posición es, desde el punto de vista académico, estético, una tesis plausible, ideal. Pero si te dan el problema de resolver la crisis del Congreso, muy difícil la vas a poder resolver. Pero si mandas al que tiene calle política, que conoce la naturaleza envilecida y depravada de la mayor parte de los políticos de Honduras, que no tienen una visión cristiana de su trabajo y que dicen lo mío es mío y lo de los demás es mío si se lo dejan quitar, y a mí me tienen que arreglar este juicio y quiero un consulado para mi hija y quiero que me den una embajada y tal cargo. Esto lo arregla, como lo pudiera arreglar Manuel Zelaya si quisiera. Pero el problema es que hay sectores que tienen una visión de crear caos, de crear conflicto, porque han surgido ahí, ¿verdad? Y no ven esa visión patriótica de Pedro que dice, bueno, ¿qué queremos? Es una visión pragmática, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, aquí hay gente que no quiere eso. Hay gente que quiere que haya conflicto en los dos lados. Sí. Por ahora digo, por ahora tenemos nuestro amigo, es amigo tuyo también, que Mel significa Marx, Engels y Lenin, ¿va? Ha satanizado a Mel, ¿va? De una manera. Y Mel es un caudillo más en un país donde lo que tenemos que combatir es la visión sectaria. ¿Cómo ven Honduras fuera del país? Muy mal. Muy mal, muy mal. Muy mal. Yo me mantengo en comunicación con Europa, Estados Unidos, bueno, hasta China, pues. Tengo amigos chinos. Yo fui abogado de chinos, pues yo tengo un doctorado en Derecho. No sé, yo no solo soy banquero, y tiene una pésima imagen de Honduras. Decir lo contrario es mentir y es engañarnos a nosotros mismos. Y parte de la labor que tiene que hacer el gobierno a través de relaciones exteriores es tratar de mejorar esa imagen. Pero no podemos mejorar esa imagen con la conducta que nos comportamos, porque las comunicaciones ahora son inmediatas, la gente se da cuenta de inmediato, ese relajo que hay en el Congreso, se da cuenta de inmediato todas las cosas que ocurren y las noticias vuelan al instante casi. Le dan vuelta al mundo en segundos, en minutos, pues es cuestión de horas lo más, para que ahora lo que antes se sabía 6 meses después un mes después, una semana después, se sepa el mismo día. Y otro problema, Pedro, que tiene que ver con los periodistas. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Así es. La opinión publicada la maneja muy mal el gobierno. El gobierno se ha ido a meter a Canal 8, por ejemplo, un canal que casi nadie ve, y lo convirtió en un canal de libre, y es un canal del Estado. Las cosas del Estado no tienen nada que ver con esa visión facciosa que nos hace tanto daño. Yo no sé por qué los hondureños somos tan sectarios, si aquí somos una mezcla de todo. El alcalde Aldana es nieto de Rafael Bardales Bueso, ¿era? ¿Ah? ¿Quién era ese señor? El más grande historiador que tenía el Partido Nacional. Mel Zelaya. Yo no creo que a sus 20 años Mel Zelaya haya sido liberal, porque su papá era nacionalista. Entonces debemos ser tolerantes con nosotros mismos y pensar un poco en el país, porque si el país anda bien, todos andamos bien. Si el gobierno sale bien, vamos a tener más seguridad, vamos a tener mejores oportunidades de trabajo, va a haber menos migración, va a haber más sostenibilidad económica. Pero el gobierno ya debería decir, miren, si ya no hay marxismo, ya no hay comunismo, ya no hay socialismo. ¿Y dónde ha quedado eso? ¿En Corea? ¿En Cuba? ¿Cómo es posible que un país que hace 40 años tenía el 6% de pobreza, los Kirchner lo hayan llevado a una pobreza pero horrorosa, peor que la de Honduras? Sí. O que Venezuela, que era un país con la principal reserva de oro del mundo, con una enorme cantidad de petróleo, con litio,
un país rico esté en una postración económica. ¿Será bueno eso? ¿Queremos eso para Honduras? ¿Qué pasaría si en Honduras no hubiera migrantes? Estuviéramos en una guerra social. Si aquí la válvula que descongestiona la presión de la sociedad es precisamente la migración. Entonces yo siento que las fuerzas políticas en ese momento, bajo el liderazgo de la presidenta, deben sentarse a platicar sobre temas puntuales. El país usted no lo va a arreglar ni en este gobierno ni en una mesa de diálogo. No, así es. Si no, resolvamos el problema del fiscal. Resolvamos el problema que tiene que ver con la directiva del Congreso, por ejemplo, con el Tribunal Superior de Cuentas. Si se lo van a repartir como los carniceros se reparten una res, pues que lo hagan. Pero al final no paremos el país, porque cuando usted tiene un país que las exportaciones le bajaron el 40% y ya eran malas, o un país con los niveles de desempleo que tiene Honduras, que de 10, 8 están inconformes con su empleo porque están subempleados, usted ya tiene un problema serio. Bien, continuamos. El partido de gobierno y el bipartidismo cuestiona el partido de gobierno al Partido Nacional y al Partido Liberal. Es que nosotros vamos a volver al bipartidismo dentro de algunos años, porque Libre tiene un caudillo, creo que es el último caudillo, que se llama Manuel Zelaya. Cuando Manuel Zelaya desaparezca del panorama político, Libre no tiene cómo hacer esa transición. Y vamos a volver al modelo bipartidista, el mismo Narrala, quítele a Narrala al Partido Salvador de Honduras y ese partido desaparece. Porque un partido de 10 diputados que tiene 2 o 3 facciones es un partido condenado al fracaso. Entonces el bipartidismo ha sido histórico, tiene un arraigo que el de país siglos. no da para más, para tener 3 partidos. Lo de Mel fue una coyuntura que surge de eso que llaman golpe de Estado, que sirvió para golpear el Partido Liberal, que mientras no cambie su directiva no va a ser una fuerza política sólida, con posibilidades de acceder al poder, porque cada día se va acentuando más esa división. Y la división se va a llevar en Libre hasta que ese elemento aglutinador que se llama Manuel Zelaya desaparezca. En ese momento Libre no tiene un liderazgo de transición, ¿verdad? Por lo menos tan fuerte como el de Zelaya, que es el último caudillo. Usted mira a Zelaya y solo es comparable con Arnulfo Arias en Panamá. Es decir, que Arnulfo era el dueño de ese partido. Mel es el dueño del Libre. Y el día que Mel se retire, nadie lo va a poder sustituir. Y hasta ahí nomás va a llegar un partido fuerte, se va a ir disminuyendo, hasta que vuelva el protagonismo de los otros partidos o surja un outsider. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en toda América, que están apareciendo? Como Milei. Como Milei, sí. Yo creo que uno de los problemas que se da es, por ejemplo, el concepto de una reforma constitucional, lo cual es un absurdo. Estados Unidos, que supuestamente es el modelo que manejamos, para esas funciones tiene establecido las enmiendas, que no significa alterar el cuerpo del instrumento fundamental. James Madison, que era parte de esa lucha, lo que buscaba realmente era encontrar opciones, viendo a futuro, de que podía darse cambios. Entonces, cuando tenemos un partido que pide una nueva constitución, lo lógico es que nos dijera a los ciudadanos exactamente qué defectos o qué imperfecciones tiene ese órgano, la Constitución de la República, que objeta.
Pero no, supuestamente es sencillamente poner en base de una constituyente, que esa constituyente, que no sabemos a quién representa o qué intereses están detrás, donde ellos podrán hacer lo que quieran y transformar el cuerpo a su manera. Eso es un riesgo peligrosísimo para el país, porque nos ponemos en un polvorín que puede traer problemas para esos fines. Digamos, para el caso al caso de lo que es el modelo norteamericano, tenemos en la ley electoral que cualquier aspirante, que en realidad los que son de uno u otro partido, son intercambiables entre sí. Claro, las irregularidades pueden ser diferentes, pero y con excepciones del caso. Sencillamente, un aspirante, cualquiera de ustedes que quisiera dentro de su partido buscar una aspiración, se va a ver dificultades físicas y materiales para realmente llenar los requisitos de la ley para ser aspirante presidencial, porque tiene que tener cuerpos para lo que es municipalidades, para diputados y lo demás. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos cada estado tiene un proceso electoral interno para sus diputados, para la Cámara de Representantes o para el Senado, pero la campaña presidencial, el aspirante presidencial no tiene que presentar y llenar requisitos de tener construida toda la estructura de gobierno, porque no es responsabilidad suya. Entonces, el aspirante que tiene mejores méritos se lanza, debe llenar por lo menos creo que 40,000 firmas para llenar no sé cuántas, pero por lo demás, y tener, ¿cómo se llama?, recursos financieros, lo cual es un problema en sí. Pero entre nosotros, quien no tiene las llaves del poder del partido, de las autoridades del partido, realmente no tiene ninguna posibilidad, aunque tenga mejores méritos. Y es así como los que hacen ejercicio de ese poder personal, porque tiene influencia entre las autoridades máximas del partido, son los que logran tener esa opción para aspirar a la primera magistratura. Entonces, yo no digo que haya oportunidad de cambiar la ley electoral, pero esa manera de conducir los procesos democráticos no es realmente idónea para nuestro país. Don Pedro, el bipartidismo y libre, y luego hablamos de la ejecución presupuestaria. Bueno, yo sí creo que el bipartidismo históricamente ha sido saludable con todos sus defectos y circunstancias desagradables que han producido en el país. Tenemos grandes potencias como, digamos, Estados Unidos siempre ha tenido un bipartidismo republicano-demócrata. El Reino Unido ha estado siempre también prácticamente con un bipartidismo y eso es una monarquía democrática, pero ha funcionado y en otros países también. En Centroamérica, para no ir muy largo, los partidos diferenciados o pluripartidos han sido verdaderas excepciones en los momentos históricos y se han dado en los últimos tiempos como consecuencia de la decepción que tiene la gente del bipartidismo, de los partidos tradicionales, porque lamentablemente ha habido un fenómeno en Centroamérica y Honduras no se sustrae de eso, es que los partidos de repente aparecen con dueños y cuando los dueños aparecen en los partidos ya no son partidos, porque se perdió el ejercicio democrático a lo interno de los partidos. Entonces, un partido que no ejerce democracia interna, ¿cómo va a ir a producir democracia fuera de su partido? ¿Cómo va a ir a competir en ejercicio democrático cuando internamente no lo sabe hacer? Y el otro tema, ¿quieres que hable del presupuesto? Sí, la ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto, yo creo, y ojalá me equivoque, que la razón por la cual no lo ejecutan al 100% es porque están creando reservas para llegar al final del periodo, un año antes, y empezar con una campaña populista intensa, empezar a construir las carreteras que no han construido, empezar a hacer labores que les dé una popularidad y una aceptación a la ciudadanía y el gobierno logre con eso una calificación de un buen gobierno y hay que votar para que siga gobernando bien. Me parece, mejor opinión en contrario, que eso responde a una estrategia preconcebida y les digo algo que es una estrategia que no la comparto moralmente, pero que quizás en la práctica
política hondureña, como dice Raúl, es valedera. Y tradicional aquí. Sí, pero se está volviendo infuncional, es decir, el gran problema es que la realidad ha sobrepasado la capacidad de análisis de los políticos. Yo siempre cito el ejemplo de la empleada doméstica que llega por primera vez a una casa y pregunta cuál es el wifi de la casa donde está. Yo creo que el problema de Honduras como un país pequeño, modesto, es sencillo, en el sentido de que hay que hacer una reforma política. ¿Qué le puede dejar la señora Castro a este país? Primero, reduzca el tiempo de las campañas. No puede tener 3 meses gastando millones en una publicidad. Yo imagino que usted sabe lo que cuesta en Canal 5 el spot publicitario. $1,800, una mención. Ajá, y supuestamente necesita 20 al día. ¿Quién le va a poder sostener una batería de gastos de esa dimensión? Entonces, un candidato pobre es un pobre candidato. Y no tiene ninguna opción. El otro problema tiene que ver con las mesas electorales. Dele las mesas a los universitarios. Edúquelos cívicamente, mande estudiantes, pero saque los partidos de la mesa, porque aquí gastamos un montón de plata y por lo menos los norteamericanos dicen que las 2 últimas elecciones en Honduras fueron fraudulentas. Perdón, las 2013 a 2017 fueron fraudulentas. No aceptaron la de 2017. Sí. No la aceptaron. Ellos más bien llegaron por el principio de los hechos consumados, mal aplicados, y vinieron a sentar un precedente pésimo en Honduras y en cierta forma acuerparon esa elección. Yo se los decía la semana pasada a un funcionario de la Embajada Americana. Ustedes son responsables también. Son responsables. Una vez que llegó la señora de la Embajada y dijo ganó el señor Hernández, ahí terminó el debate. Por esa dependencia mental. La señora, yo me acuerdo que yo estaba en un noticiero y se paró David, se paró la Fulton, llamé a Mel y le dije, Mel, ya perdiste. Ya estuvo, ya perdiste. O ya perdimos, ¿cómo le digo? No, ya perdieron. ¿Perdieron? Ya se perdió. Sí. Sí. Óigame, no, dije ya se perdió, pero... Hay pues, otra versión que dice ya mire, perdimos. Yo no ando negando, si yo amigo de Mel, cercano a Mel, y no era el secretario privado de él. Pues. Claro, Andaré escondiendo. Así dígame, es. Y somos amigos en lo personal de él y su familia, que cada quien tiene amigos aquí, y yo soy amigo de ellos. Pero lo paró la Fulton. Y ahí no entiendo a los gringos, explíqueme eso usted, pues. Viene la señora y avala el triunfo de Juan Orlando. Y después sale el fiscal de Nueva York diciendo que hizo un fraude, que se robó las elecciones. Sí, es que explíqueme esa parte. Hay que entender la política americana, Raúl. Los americanos, para empezar, muchos de ellos esgrimen la teoría de los hechos consumados, pero entre ellos mismos tienen diferencias también. Tienen enfoques distintos, no todos coinciden. Y dentro de la política interna americana, fuera de los funcionarios que tienen asignados a los asuntos hondureños, muchos hasta ignoran lo que pasa en Honduras y lo que es Honduras, o no les interesa por lo menos. Y aquí se toman equivocaciones, ¿verdad? Y la coyuntura de que Trump estaba en Estados Unidos gobernando y quizás quería garantizarse determinados controles más fáciles en Centroamérica, lo hizo alguno de sus asesores ahí, tal vez él ni cuenta se dio. Fíjate. Tomar en cuenta que había que mantener a Juan Orlando porque ya era alguien probado proamericano. Fíjate, en Pedro, Honduras. Que con Trump hay un fenómeno. Se tragó el Partido Republicano. Sí. En Estados Unidos lo que hay es trumpismo. Sí. Pues te decía que en lo político hay cosas que se pueden hacer porque no son difíciles. Reformar la ley electoral con los partidos, para eso es el diálogo y decir, mire, si ustedes gastan un montón de plata en eso, reduzcámoslo un mes, controlemos el costo de la campaña, saquemos los partidos de las mesas.
Aquí todo el mundo sabe que se opera una manipulación tremenda en el caso de las elecciones. Entonces, ¿para qué ir a elecciones si se van a manipular, va? En el orden económico, definir un modelo, economía social de mercado. Porque el socialismo es de la transferencia de bienes de los particulares al Estado. Al Estado. Y eso asusta a cualquiera. Sí. Es decir, yo sé que aquí no se va a dar eso en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño es rabiosamente conservador. Este es un pueblo conservador, el más conservador de Latinoamérica. Sí. Y eso lo pudimos ver en la manifestación de las religiones. La gente ¿Cuánto se fue le a la cuesta calle, a los políticos hacer una manifestación? Son millones, la iglesia suena a los dedos y ya están. y tiene miles de personas. Y ver el entorno, cómo es posible que el presidente de Perú, el señor que salía con un sombrero gigantesco, haya dicho, ¿Llega lancha? yo no tengo capacidad para gobernar, no tengo capacidad para ser presidente. Pedro Castillo. Sí, yo no tengo Castillo. capacidad para esto. Allá está sembrando cebollas en su país, ¿va? En una cárcel. Yo no tengo capacidad para esto. Y eso es lo que está eligiendo el pueblo. Eso es lo que está escogiendo la gente. Aquí vive en el tema de la mayoría. Si la mayoría no siempre tiene la razón, ni toma las mejores decisiones. La realidad es otra realidad, así como la del dinero del Congreso, que cuando le pongan dinero al Congreso se van a resolver los problemas. Es que la gente, aunque es mayoritaria, no toma buenas decisiones. En todas partes, una minoría se impone. Roberto Dawison lo dijo, una minoría organizada se impone a una mayoría desorganizada. No, eso sí es, ese es un principio, por eso hablo yo de la finitud de la democracia. Sí. Cuando los pueblos no están educados para vivir en democracia, la democracia desaparece. Sí. Eso es un hecho histórico y irreversible. Habrá quienes no recuerden, 1963, estaba por terminar el gobierno del doctor Vidal Morales. Se dio la convención del partido, Sine Clamer, si no me equivoco, y fue... Ahí le gritaron. Sí, pero el asunto interesante fue que en lugar de la experiencia nuestra de un aspirante presidencial que busca continuismo en la actualidad, en los últimos años, en ese caso, la convención propuso a Modesto Rodas Alvarado. Y él fue... Él quería a Andrés Alvarado Puerto. Sí, Vidal Morales quería a su canciller, correcto. Pero es interesante, pues, que cuando se dio ese resultado de la convención, el partido aceptó, no hubo discordia, al menos que se manifestara, y ya venían, luego vino el golpe en octubre, pero lo interesante fue que allí no hubo ese fenómeno al que estamos mal acostumbrados. Pero fíjese lo que está diciendo del 63 a la fecha. Todos los presidentes quieren dejar su sucesor y les va mal. Por eso. Mire qué le pasó a Correa con el vicepresidente. Uy, sí. Así es. Mire lo que le pasó a Evo. A él le salió clavos de Correa. Mire a Evo lo que le pasó. Es un error tratar de dejar a un sustituto escogido por el que esté en el poder. Y un día se va a escribir la verdadera historia. Claro, era otra clase de político, don Modesto Rodas. Exactamente. Que salía para el pueblo vestido de caqui, con sombrero de Stetson y 2 pistolas de 45, no era ningún tonto. Era un hombre muy sabio, pero que se presentaba como le gustaba verlo a la cultura popular, que en esa época había que andar de sombrero y empistolado. Pero el sombrero de él era Stetson. Es que mi papá compraba, me acuerdo. Por eso. Su papá era... No sé quién. No, el papá de Russell era el coordinador del Partido Nacional en su pueblo. Mi papá liberal de Texigua. Sí, y usted graduado de una escuela oligárquica que se llama San José del Carmen. Usted es de la oligarquía. La primaria ahí. Usted es de la oligarquía. Usted es de la oligarquía. Así que Raúl es oligarca, por Pero educación ¿qué podemos básica. hacer para superar el prejuicio y el antagonismo de los políticos, la desconfianza? El hecho de que un candidato haga un discurso adecuado que no es aceptado por la
contraparte, porque tienen un prejuicio personal contra ese individuo. Yo recuerdo de niño, en un almuerzo, mi padre mencionó una columna de un periódico, creo que fue El Cronista, donde le gustó el concepto que ahí se vertía en ese periódico. Pero en su entorno, una o dos personas que estaban, no quisieron escuchar el mensaje de la columna, sino señalaron que el individuo lo acusaron de ser adúltero o de ser... No, o sea que por asuntos personales no estaban receptivos al concepto que mi padre quería comunicar. Y eso lo he vivido yo y lo hemos vivido todos nosotros, donde se nos ve la figura y por nuestro apellido o por nuestro semblante buscan mensajes entre líneas que no existen. La desconfianza en manifestar. Por ejemplo, y perdone que mencione siempre la Autónoma, donde estuve 30 años, donde cuando yo escribía o opinaba, yo no era autoridad, pero los rectores siempre me dieron la palabra, aunque no era miembro del Consejo Universitario, pero el rumor alrededor mío era que yo quería ser rector. Yo no quería ser rector, ni tengo el talento ni la capacidad, y soy la persona más impuntual del mundo, yo sería un fracaso. Pero yo notaba que ciertas decisiones que se tomaban eran contrarias al reglamento, digamos al artículo 4 de la ley orgánica o lo que fuera, y yo señalaba aquella cuestión y el rumor era que yo, por ser yo ambicioso de rectoría, no se me escuchaba. Eso lo viví y muchos años antes también, cuando era estudiante, que esa intimidación, esa desconfianza, parece que no podemos superarla. No escuchamos lo que estamos diciendo. ¿Cómo puede haber diálogo? ¿Cómo puede haber reconciliación o un punto de encuentro cuando están buscando los defectos y emplear una palabra mal empleada para descalificar el mensaje de la otra parte? Esa desconfianza tiene una genética, tiene un origen, y es muchas veces en el concepto de la política y el político que existe. Una vez el embajador Crescencio Arcos, en una discusión que teníamos bastante conceptual, pero muy fuerte, me dijo: Pedro, la política es una actividad cuasi criminal. Así me dijo, y no es frase original de él, eso viene de alguien que no recuerdo en este momento en la historia. Entonces, el por qué, casi siempre los políticos vernáculos están creyendo que el otro lo que está haciéndole es una trampa, ¿verdad? Y hay un concepto que yo lo uso, no creo ser el original en usarlo, que es que hay delincuentes políticos también. Entonces, esto genera un ambiente de desconfianza en la política. Políticos delincuentes. O políticos delincuentes. El delincuente político es bueno. Sí, pero hay políticos delincuentes. Sí. Entonces, ahí es donde se genera ese tipo de desconfianza, porque... Amigo Valladares, ¿usted cree que si doña Xiomara llama a la dirigencia del Partido Nacional, esos 4 personajes que dirigen la bancada, llegarían a hablar con ella? Es que sí. Y si llama a Yanni Rosenthal, ¿por qué no lo hacen? Yo le voy a preguntar, ¿quién no sucumbe ante el poder? Claro. Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? Hay más, están arrechos porque no lo llaman. Sí. Es la verdad. Y llaman a Redondo y lo ponen en un rincón allá para que no hable mucho. Y se sientan y dicen: mire, viene la introducción. A Redondo sentado en una esquina. Y eso es un factor bien delicado en el Congreso. Ha dado unas muestras de incompetencia absoluta. Entonces lo sientan por ahí y empiezan primero la introducción patriótica de que queremos salvar la patria, que está, pero que al final pues le vamos a dar el titular a Libre y el adjunto al otro partido y lo vamos a compensar a ustedes dándole al Tribunal Superior de Cuentas. Y el problema se terminó. Claro, venimos de un proceso de envilecimiento atroz, compadre. Eso que dice un personaje así medio folclórico, que llegaban los carros de Proval al Congreso con las bolsas de dinero en efectivo, eso es cierto.
Julio Navarro cuenta la historia de un diputado que llegó y no andaba dinero suficiente porque solo andaban billetes de 100 y le dice vaya vote y después regresa A por contarlos. el dinero. Y fue a votar y cuando regresó ya el dinero había desaparecido y el que repartía el dinero se había ido. Eso lo cuenta Mario buen amigo. Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, que dije de los carros de Proval. Sí, eso todo lo vimos, va. Entonces, pero eso es lo que tenemos. Esas son las miserias de la política hondureña. Esos son los que tenemos, va. Es decir, se pero bueno. repartían 20 millones por una parte y otra parte de dinero que era dinero del narco. Que- Pues vamos, ¿cómo visualiza Honduras? ¿Van a haber acuerdos? ¿Va a haber diálogo? ¿Va a haber caos? ¿Qué va a pasar? Bueno, es necesario pues que por lo menos de buena fe accedan a tener un encuentro con las reglas bien establecidas, exactamente el saber escuchar, el saber deliberar y considerar y responder de manera racional. Ahora, que eso vaya a prosperar, llegado el acuerdo que se establezca, pues la firma espero que sea respetada de quienes hayan participado en esa reunión. las firmas, Gracias, va. licenciado Mauricio. Gracias. Don Pedro, ¿qué espera? Bueno, yo espero que haya diálogo. Si no hay diálogo, si los hondureños no nos entendemos, va a haber caos. Y en un caos nadie gana, porque los ganadores en una situación de caos a la larga terminan perdiendo. Ninguno que se ha empoderado en el caos ha terminado bien en la historia. Don Raúl, ¿y usted? Pues como conclusión, esperar que la Presidente y don Manuel Zelaya, el último caudillo, proceda a invitar a los actores del conflicto para buscar un acuerdo que le devuelva la fe y la esperanza al pueblo hondureño y que le sirva a este país para dedicarse a lo que se debe dedicar, procurar mejorar la dignidad de los habitantes. Una cosa, algunos todavía piensan que puede venir un golpe de Estado. ¿Cree usted eso? No, totalmente indeseable, no, de ninguna No, manera. eso ni están las condiciones ni es deseable. Los golpes de Estado se dan en el Congreso y con las Fuerzas Armadas. En ninguno de los dos escenarios hay posibilidades de que eso se dé y es un comentario avieso que tiene su origen en ciertos sectores de termocéfalos de Libre. Eso no va a pasar. Nos vamos. Gracias, don Mauricio. Encantado, gracias. Don Pedro. Gracias, Raúl. Muy Don amable. Raúl, vuelve a participar en la política. ¿Va a haber fiscal o no? Ahorita no, No. ahorita no. Gracias. Tengan buen día. Sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras.